Muy bien, pues sean todos bienvenidos. Qué bueno que están aquí en esta mañana. Bienvenidos a Rema. Les recuerdo que son muy amados. Muy amados. ¿Cuántos lo creen? Amén, qué bueno. Espero que sí, que de verdad lo crean. Y pues hoy es domingo, pero no es un domingo como cualquier otro. Es un domingo muy especial porque además de celebrar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Dios Padre, pues también vamos a celebrar, vamos a festejar, como se les había venido diciendo, como se les había venido avisando. Vamos a celebrar a todos los papis, a todos los que Dios por su gracia les ha permitido ser padres de crianza de manera biológica. Pues hoy les vamos a celebrar, así que todos están invitados a quedarse. Después de la reunión acá en la cabañita va a haber convivio, va a haber algunos regalos para los padres, así que todos están invitados, todos son bienvenidos. Y además también tenemos Santa Cena, ¿sí? También estaremos celebrando Santa Cena, así que hoy es un domingo muy especial. Así que, ¿cuántos están listos? Amén. Hoy no los escuché muy convencidos. En el fútbol, cuando antes de empezar un partido, el entrenador tiene que dar los nombres de los jugadores que van a salir a la cancha, ¿no? Entonces, cuando el entrenador va diciendo los nombres, el jugador tiene que gritar, ¡listo! ¿Sí? Si dice, por ejemplo, Ivanue, listo, eso significa que está listo, que está preparado para entrar a la cancha, ¿no? Es algo así como cuando en la escuela el maestro dice el nombre y el alumno tiene que gritar presente, ¿no? Así que a la de 3 yo voy a gritar Rema y ustedes tienen que decir listos. ¿Va? 1, 2, 3, Rema, listos, eso, muy bien. Así que para comenzar te invito que ahí donde estás levantes tu Biblia. Vamos a hacer nuestra declaración de fe con esa misma energía, convencidos que lo que declaramos, que lo que decimos se hace real en nuestras vidas. Amén. Así que ahí donde estás decimos juntos, esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré. Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo. Nunca. Amén y amén. Muy bien, pues el tema del día de hoy es supera tus límites. Supera tus límites. No sé si por ahí van a estar disponibles las pantallas. Si están disponibles, pues me puedes acompañar por ahí con tu Biblia. Si no, pues yo voy a estar leyendo los versículos. Si tienes tu Biblia a la mano, en el celular, físicamente, pues puedes acompañarme también por ahí con tu Biblia. Así que supera tus límites, es el tema del mensaje del día de hoy. ¿Por qué? Porque para vivir una vida de fe, es muy importante superar nuestras limitaciones, ¿sí? Superar nuestras limitaciones. Hay muchas cosas que suelen limitarnos para vivir una vida de fe, que es la que Dios quiere que vivamos, ¿no? Habíamos establecido anteriormente, o habíamos comentado anteriormente, que todo lo que recibimos de parte de Dios, todo lo que Dios ya ha hecho por nosotros, todo lo que Dios está ofreciendo a nuestro favor, todo lo que Dios tiene para darnos, lo recibimos por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Es por gracia, por medio de la fe. Así que la fe es un elemento fundamental en nuestras vidas, o debería ser un elemento fundamental en nuestras vidas. Perdón, los niños pueden salir a clases antes de continuar. Los pequeñitos pueden salir a clases, adelante. Bien, creo que ya casi todos estaban afuera. Y como te decía, pues es importante, ¿no? La fe es clave, porque todo lo que recibimos de parte de Dios es por medio de la fe. Pero hay muchas limitaciones que nos impiden recibir todo lo que Dios tiene para darnos. Influyen precisamente en la fe. Y la manera en que Dios rompe esas limitaciones es renovando nuestra mente, ¿sí? La manera en que vamos a superar nuestros límites es renovando nuestra mente, ¿sí? Renovando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de pensar. El arrepentimiento, que suele llamarle la Biblia, es precisamente eso, es cambiar nuestra manera de pensar.
no se trata de darte golpes de pecho, no se trata de hacer sacrificios, de sacrificarte. El arrepentimiento básicamente consiste en cambiar tu manera de pensar, ¿sí? Cambiar de dirección. Es decir, con tu mente ibas pensando hacia este lado y de repente tu mente da un giro, cambias tu manera de pensar y empiezas a ir hacia otra dirección, ¿sí? La Escritura dice que como piensa el hombre dentro de sí, tal es él. Sí, tal es él. Como pensamos es la manera en que nos comportamos. Como pensamos es la manera en que vivimos. Y ya sea por la vida que tuvimos de pequeños, ya sea por la manera en que nos enseñaron, ya sea por la manera en que vivimos, como hemos aprendido las cosas, muchas limitaciones se van acumulando en nuestra mente que impiden recibir todo aquello que Dios ya ha provisto. Nos impide recibirlo por medio de nuestra fe. Así que hoy quiero hablarte precisamente de romper con esas limitaciones. ¿Por qué? Porque la fe es un estilo de vida, ¿sí? Una de las limitaciones o una de las más grandes limitaciones que tenemos como creyentes, como cristianos, es que la fe solo nos sirve para ciertas áreas en nuestras vidas, ¿cierto? Solo nos sirve para ciertas áreas en nuestras vidas. Si tú eres como yo, te ha pasado esto, que creemos que la fe solo es para aquello que es sobrenatural, que solo es para lo imposible, que solo es para aquello que se sale de mis circunstancias, aquello que yo no puedo hacer. Pero para todo lo demás no necesito la fe. No necesitamos la fe. Necesito la fe para sanar de una enfermedad mortal, de un cáncer, de una enfermedad grave, ¿sí? Pero no necesito la fe para criar a mis hijos. No necesito la fe para vestirme, para comer, ¿sí? Necesito la fe para salir de una adicción muy grave, tal vez, de restaurar mi matrimonio, como ya lo mencioné, de sanar de alguna enfermedad que no tiene cura o que está muy avanzado. Pero para las otras cosas no necesito la fe. Pero la vida es un proceso, y como la vida es un proceso, la fe debe acompañarnos todo tiempo, en todo momento, en ese proceso. Nuestra fe debe acompañarnos en ese proceso en todo momento, sea cual sea las circunstancias, sea cual sea el momento que estamos atravesando, sea una situación que parece imposible o difícil, o sea una situación común, sea una situación que no parece una situación natural o que se puede solucionar de manera lógica. Así como necesitamos la fe para solucionar las cosas que son sobrenaturales, ¿no? Que son ilógicas ante nuestra percepción, hasta ante lo que vemos o ante lo que sentimos, ¿sí? Así que te pido que no te me distraigas, ¿sí? En Filipenses capítulo 1, versículo 6, si lo podemos ver en pantallas, dice que el que comenzó, es Pablo diciéndole a la iglesia en Filipos, y les dice que el que comenzó la buena obra en ustedes o en nosotros, la irá perfeccionando hasta que Cristo Jesús vuelva, ¿sí? Hasta que Cristo Jesús vuelva. Entonces, como te decía, la fe es un proceso. La fe no es de momentos, no es de instantes, sino que la fe es más un estilo de vida, ¿sí? El cristianismo trata de eso. No trata de una religión donde vas los domingos a la iglesia, sino trata de vivir una vida de fe, y tu fe puesta en Cristo Jesús, ¿sí? Básicamente te puedo resumir que de eso se trata el cristianismo. Se trata de vivir una vida de fe con tu fe puesta en Jesús. Eso es el cristianismo. No trata tanto de ir a la iglesia, de hacer grandes cosas, de hacer grandes eventos, de donar a la caridad, de tener buenas obras, sino que trata de tu fe puesta en Cristo Jesús. Porque todo lo que nosotros hacemos para Dios, todo lo que Dios hace por nosotros, todos los frutos que nosotros podemos dar, vienen de este principio, de la fe en su gracia, de la fe puesta en Cristo Jesús. Todo lo que se salga de ahí, todo lo que se salga de la fe en Él, de la fe en su gracia, son obras de la carne, son obras muertas, son fruto de nuestro esfuerzo, que eso para nada, de nada le vale a Dios, o de nada sirve para Dios, ¿sí? Así que la Escritura dice que el que comenzó la buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. Es decir, Dios ha comenzado una obra en nosotros, ¿sí? Una obra de fe, una obra donde iremos superando nuestras limitaciones.
Eso significa que no seremos perfectos. Eso significa que no siempre haremos las cosas bien. Eso significa que nuestra fe no siempre será constante, ¿sí? Pero que aunque fallemos, aunque nos equivoquemos, debemos permanecer creyendo y confiando, ¿sí? Es como el que se cae, se debe levantar nuevamente para seguir adelante. Te vas a caer, vas a tropezar, pero te debes de seguir levantando cada vez que caigas y seguir adelante. Por eso la Escritura dice, si 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor lo levanta. ¿Por qué? Porque cada que caigas el Señor te va a levantar, mientras sigas caminando en fe, mientras sigas caminando con tu confianza puesta en Jesús. Así que recuerda, eres una obra en proceso y debes aprender a vivir con eso, ¿sí? Eres una obra que está en proceso. Dios aún no ha terminado contigo, ¿sí? No eres tu error, no eres tu fracaso, ¿sí? Eres una obra que está en proceso. Tú eres lo que Dios dice que eres. Por ejemplo, si te entierras una espina, en automático no dices que tú eres esa espina que te clavaste, ¿cierto? O si te entierras una astilla, ¿a cuántos les ha pasado que están agarrando alguna madera o están trabajando con algo y de repente ¡pin! Se pincha, ¿no? Se les entierra una astilla, duele feo. Pero no decimos, ¡ay, ahora soy la astilla que me enterré! No. No eres eso. Lo mismo pasa con el pecado. No eres el pecado que todavía está en ti. Si eres una obra que está en proceso, eres lo que Dios dice que eres. Y si te equivocas, si cometes un pecado, si cometes un error, no te conviertes en eso. No eres ahora el pecado, no eres ahora el error, ¿sí? Sigue siendo justo, sigue siendo santo, ¿sí? Porque eso es lo que Dios dice que tú eres. Así que debemos recordar que estamos en ese proceso. Y quien comenzó la buena obra en nosotros, Él la terminará. Sí, es Dios quien la comienza y es Dios quien la termina. Lo que nosotros debemos de hacer es consentirlo, ¿sí? Consentir que sea Él quien haga la obra. Consentir que sea Él quien termine la obra. Consentir que sea Él quien dirija nuestras vidas. Amén. Así que en Efesios 2, capítulo 8, como te mencionaba hace un momento, dice que todo lo que recibimos de parte de Dios es por medio de la fe. Y dice Efesios capítulo 2, verso 8, en la Nueva Versión Internacional, si lo tenemos por ahí en pantallas. Dice, porque por gracia, nuevamente, por gracia, ustedes han sido salvados mediante la fe, ¿sí? Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, ¿sí? Es un regalo de Dios. Es por gracia mediante la fe. Así que, como te mencionaba, la fe es necesaria para todo momento, ¿sí? Para todo momento. No solo cuando las cosas parecen imposibles, ¿sí? No solo cuando las cosas parecen sobrenaturales, no solo cuando tú no puedes solucionar una cosa, sino que la fe es necesaria para todo momento de nuestras vidas. La fe más bien es de un proceso que nos acompaña durante toda nuestra vida, en lugar de solo momentos instantáneos durante nuestras vidas. Y muchas veces nosotros usamos nuestra fe solo para momentos instantáneos, para un momento en específico en nuestras vidas, y después nos olvidamos de vivir por fe, ¿sí? Nos olvidamos de vivir por fe y la volvemos a utilizar o volvemos a recurrir a la fe cuando volvemos a atravesar una situación que está muy difícil, muy complicada, de la cual ya hicimos todo lo posible y no podemos salir, no lo podemos solucionar. Ahora sí, queremos que Dios lo haga y ponemos nuestra confianza en Dios, ¿sí? Pero precisamente a ese tipo de personas, a ese tipo de fe, Dios les llama personas de poca fe, ¿sí? Personas que no tienen una fe constante durante toda su vida, que solamente utilizan su fe para diferentes momentos. Tú recuerdas la historia de Pedro. Pedro utilizó su fe, pero solamente por un instante, solamente por un momento. Cuando él caminó sobre el mar, solo por un instante y después se hundió. Jesús lo levanta, lo saca del agua y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le estaba diciendo que no tenía fe, sino le estaba diciendo que tenía poca fe. Pero no porque tuviera una fe pequeña, sino porque solamente había utilizado su fe para un momento en específico, para un momento muy corto, ¿sí? Cuando Dios quiere, Dios desea que utilicemos nuestra fe para todo momento. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es bendecirnos.
El deseo de Dios es que tengamos lo suficiente en todo. Y no solamente lo suficiente, sino más que suficiente. Dios desea nuestro bienestar. Dios desea que nos vaya bien en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente en un área en específico. No solamente para ciertos momentos. En toda área, a todo momento. ¿Sí? Ese es el deseo de Dios. Ese es el anhelo de Dios. Y como todo lo que nosotros podemos recibir de parte de Dios es por gracia, por medio de la fe. Sí, es por su gracia, por medio de la fe, es decir, creyendo. ¿Qué es esto? ¿Qué significa por gracia, por medio de la fe? Es creer en la bondad de Dios, poner tu fe en su poder, poner tu fe en que Dios quiere bendecirte, poner tu fe en que Dios quiere que te vaya bien, poner tu fe en que Dios desea prosperarte, desea proveerte, desea sanarte, desea protegerte. No solamente para los momentos difíciles, no solamente para los momentos de desesperación, no solo para lo que parece imposible, sino para lo más mínimo, ¿sí? Para lo más mínimo, para lo que pudiera parecer insignificante para ti o para mí, ¿sí? Dios desea bendecirte hasta en lo más mínimo. Y me he dado cuenta que al cristiano no le cuesta creer en las cosas grandes, ¿sí? Me he dado cuenta que al cristiano muchas veces se nos complica más creer en las cosas pequeñas, en las cosas insignificantes, ¿sí? Muchas veces creemos más en que Dios nos puede sanar, ¿sí? En que Dios puede sanarnos de una enfermedad grave, en que Dios puede restaurar a tu hijo, a tu hija que anda en las drogas, que puede restaurar tu matrimonio que está deshecho, que ya no se ve por dónde. Que creer que Dios puede proveerme para un trabajo, para qué voy a comer mañana, para el cómo me voy a vestir, ¿sí? Para emprender un proyecto, para cumplir algún sueño, ¿sí? Para mis estudios, para el día a día. Muchas veces se nos complica creer más. Y no digo que se nos complica en cuestión de que sea más difícil, sino que lo ignoramos, ¿sí? Ignoramos. ¿Por qué? Porque hay una limitación en nuestra mente. Si tú eres como yo, ¿alguna vez has pensado que Dios solamente se preocupa por salvarnos o por las cosas más importantes en nuestras vidas? ¿Sí? Si tú eres como yo, quizás has creído que Dios quiere sanarme, que Dios quiere salvarme, que Dios quiere perdonar mis pecados y que Dios está dispuesto a hacerlo, si yo creo. Pero de eso a que Dios quiera ayudarme en mis estudios, de eso a que Dios quiera proveerme para el día de mañana, para lo que voy a comer, para comprarme unos tenis, para cumplir un sueño, para comprarme un auto, para emprender un negocio. De eso yo creo que a Dios no le importa tanto. Quizás es la manera en que has aprendido, quizás es la manera en que te enseñaron, ¿sí? Y es una limitación que se ha levantado en nuestra mente. El creer que Dios o que la fe solamente se utiliza o está disponible para las cosas importantes. Pero para las cosas que parecieran insignificantes, bueno, Dios no está disponible, no lo molestes con eso. Y solemos creer que si queremos que Dios nos provea para un coche, para un buen trabajo, para una buena ropa, para una bonita casa, solemos creer que eso ya es avaricia, ¿sí? Que eso ya es molestar demasiado a Dios, que eso ya es ser avaro, ¿no? Y lo vemos como algo malo. Nuestro bienestar económico, el tener una bonita casa, un bonito coche, el estar bien vestidos, bien arreglados, con un buen perfume, con un buen trabajo. Solemos creer que a Dios le molesta que deseemos esas cosas, ¿sí? Solemos pensar que Dios se va a molestar si nosotros le pedimos eso, pero eso no es cierto. Dios está interesado en las cosas más mínimas. Sí, Dios quiere que nos vaya bien. Dios no solamente quiere que tengamos lo suficiente, sino quiere que tengamos lo mejor. Pero todo lo podemos recibir por medio de nuestra fe. Así que es importante superar esas limitaciones. ¿Por qué? Porque la fe obra para lo lógico y natural, como para lo que es ilógico y sobrenatural. Para las cosas sencillas, pero también para las cosas que parecen muy difíciles y muy complicadas. En Mateo capítulo 9, verso 29, habla de la historia acerca de unos ciegos que se acercaron a Jesús, ¿sí? Había unos ciegos que se acercaron a Jesús y los ciegos creyeron que Jesús podía sanarles, que Jesús
podía devolverles la vista, ¿cierto? Así que Jesús les hace una pregunta clave, que yo creo que es una pregunta que es para todos nosotros. Y les dice a los ciegos, ¿creen que yo puedo sanarlos? ¿Creen que yo puedo sanarlos? Y los ciegos dijeron, sí, creemos. Y Jesús les dice, bueno, pues conforme a su fe, que sea hecho. Y ellos recobraron la vista. Y esto es algo que Dios nos dice. Todo lo que vamos a recibir de parte de Dios se va a hacer conforme a nuestra fe. ¿Sí? Conforme a nuestra fe. ¿Tú crees que Dios pueda sanarte de una enfermedad? Bueno, conforme a tu fe te será hecho. ¿Tú crees que Dios puede proveerte para lo que vas a comer el día de mañana? Bueno, pues conforme a tu fe será hecho. Si tú crees que Dios puede proveerte para una casa, para un buen empleo, para emprender un proyecto, para tus sueños, para cumplir tus sueños, que realmente son sueños que Dios ha puesto dentro de ti, ¿sí? Obviamente si tienes el sueño de ser el mayor narcotraficante de México, pues no es un sueño que Dios ha puesto dentro de ti, ¿cierto? Son sueños, los sueños que Dios ha puesto dentro de ti, son sueños que están conforme a su voluntad, conforme a su palabra. Y si Dios ha puesto ese sueño dentro de ti, Él es responsable de la cosa más mínima, ¿sí? Hasta de un peso es responsable, ¿sí? De la cosa más mínima es responsable. Dios puso un sueño en el pastor Porfirio, así que Dios se hizo responsable en la cosa más mínima, en el asiento donde está sentado, ¿sí? En el baño, en el techo, en la cosa más mínima, en la pantalla, en la cosa más mínima, Dios ha hecho responsable. ¿Por qué? Porque si lo crees, conforme a lo que crees, te será hecho, ¿sí? Nuestra idea de lo que es grande y pequeño no es la misma idea de lo que Dios tiene, de lo que es grande y pequeño. Para Dios no hay cosa grande, no hay cosa pequeño. Lo que creas te será hecho, sin importar si es grande o si es pequeño. Así que debemos de tener la perspectiva correcta. Debemos romper esas limitaciones en nuestra mente, nuestras limitaciones en cuanto a la fe, de creer que Dios solamente nos proveerá para lo que es muy difícil, para lo que es muy complicado. El romper esa limitación de no voy a molestar a Dios con las cosas insignificantes, no voy a molestar a Dios con unos tenis o con unos zapatos o con una casa o con un trabajo. No, Dios está interesado en que nos vaya bien. ¿Por qué? Porque tú y yo somos los representantes de Dios en esta tierra, ¿sí? Tú y yo somos los representantes de Dios en esta tierra. Y Dios no desea verte miserable. Dios no desea verte que estás sufriendo, que le estás batallando. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que Él es el dueño del oro y de la plata, y que tú y yo somos príncipes con Dios, ¿sí? Que somos herederos de Cristo Jesús. Así que debemos de romper estas limitaciones, ¿sí? Debemos de superar nuestros límites y creerle a Dios. Porque ojo, esta es la parte medular del mensaje. Creerle a Dios para cada momento de tu vida. Creerle a Dios para cada proceso de nuestras vidas. Creerle a Dios para cada paso que damos, ¿sí? Tampoco te estoy diciendo que te enfoques en lo material, sino que la idea es que te enfoques en toda situación, que creas que Dios está interesado en lo más mínimo. Tenemos un Dios que es grande, ¿sí? Tenemos un Dios que es maravilloso, un Dios que es inmenso, un Dios que supera todos nuestros límites. Pero Dios es un Dios grande precisamente porque está interesado en las cosas más mínimas, en las cosas más insignificantes. Esa es parte de la grandeza de Dios, que Dios es tan grande porque precisamente está interesado en las cosas más mínimas, en las cosas que parecieran menos importantes. Amén. Así que muchas veces pedimos a Dios por que nos sane de alguna enfermedad, y como crees en eso, Dios te sana. Pero eso no es suficiente. Necesitas tu fe también para retener esa sanidad. Necesitas tu fe para retener tu bienestar, para seguir sano. ¿Por qué? Porque muchas veces, como a Pedro, solamente lo necesitamos para un momento y de repente la enfermedad vuelve, ¿sí? De repente, así como sanaste, de repente la enfermedad se va y le echas la culpa a Dios y dices, ¿qué está pasando?
Y ahí viene la famosa frase, ¿no? Dios dio, Dios quitó. Pero eso es una mentira, Dios no te quita nada. En la historia de Job, quien le quita todo a Job fue Satanás, no fue Dios. Lo que Dios hizo fue bendecirle, fue multiplicarle. Satanás fue el que le quitó. Pero nosotros tenemos esa limitación. Dios dio, Dios quitó. Y precisamente como creemos eso, como creemos que, que si fue la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que yo esté sano, es la voluntad de Dios que yo no tenga, es la voluntad de Dios que yo sufra, es la voluntad de Dios que yo sea pobre. Precisamente por eso el enemigo logra robarte lo que Dios ya te ha dado. Quizás Dios te sanó, necesitabas fe para ese momento, para sanar, pero necesitas fe para el resto de la vida, necesitas fe para el proceso, ¿sí? Necesitas fe para seguir manteniéndote sano, para retener tu sanidad. Necesitas seguir creyendo que Dios desea que estés sano, ¿sí? Necesitas recibir la sabiduría que viene de parte de Dios para seguir sano. Algunas personas le han pedido a Dios por un esposo, por una esposa, ¿sí? Y Dios le da un esposo, o Dios les da una esposa, esa esposa o ese esposo que tanto habían estado pidiendo, que tanto habían estado esperando, y pusieron su fe, lloraron a Dios por ese esposo, por esa esposa, y de repente el hombre o la mujer ideal aparecen y se casan, pero al paso del tiempo la relación empieza a ser afectada, la relación empieza a sufrir, empiezan a tener problemas y ¡pum! Viene la ruptura, viene la separación y decimos, es que creo que no era la voluntad de Dios, creo que esa no era la persona que Dios tenía preparada para mí. No es cierto, fue porque utilizaste tu fe para obtener lo que esperabas, para obtener lo que querías, pero dejaste de utilizar tu fe para tener una vida en matrimonio, para tener una relación. Así que la fe no solamente es para momentos, sino la fe también es para los procesos. De hecho, me atrevo a decir que es más importante tener fe para el proceso que tener una fe solo para el momento, ¿sí? No solamente necesitamos la fe para tener para encontrar la pareja ideal, sino que necesitamos la fe para tener un buen matrimonio. No solamente necesitas la fe para ser padres, porque hay personas que le piden a Dios por un milagro que no pueden tener hijos, y de repente llega el hijo y su fe les alcanzó para eso, pero también necesitan la fe para educar a sus hijos, ¿sí? Necesitan la fe para dirigir a sus hijos, para hacerlos hombres y mujeres de bien. Así que es importante no solamente utilizar la fe para ciertos momentos, sino también utilizar la fe para el proceso. Hay personas a quienes Dios les ha provisto de un buen empleo, de un buen negocio, de un buen negocio, y necesitaron la fe para eso, pero también necesitan la fe y la sabiduría para el proceso, para dirigirlo, para multiplicarlo, ¿sí? La sabiduría para manejarlo, la sabiduría para que todo eso no se vuelva más grande que nuestra fe, no se vuelva más grande que nuestra sabiduría. Así que la Escritura dice que la manera para alcanzar lo que Dios promete, es si renovamos nuestra mente. Si renovamos nuestra mente. La manera de superar nuestros límites en cuanto a la fe es renovar nuestra mente. Y dice en Romanos, si me puedes acompañar por favor, en la Nueva Traducción Viviente, Romanos 12, capítulo 2. Romanos 12, capítulo 2 en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Dice así: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bien, entonces te decía, la manera para alcanzar lo que Dios promete para cada uno de nosotros, la manera de alcanzar sus promesas es renovando nuestras mentes. Pero si te fijas, es algo que Él hace, no es algo que nosotros hacemos.
La Escritura dice, dejen, ¿sí? Dejen que Él sea quien renueve nuestras mentes, cambiando nuestra manera de pensar, ¿sí? Dejen, esa es la palabra clave, dejen que Él sea quien la renueve, cambiando nuestra manera de pensar. Esto significa que es Él quien cambia nuestra manera de pensar, que es Él quien renueva nuestra manera de pensar. Y nosotros solamente tenemos que consentirlo, ¿sí? Solamente tenemos que permitirlo, permitir que Dios renueve nuestra manera de pensar. ¿Cómo lo permitimos? Aceptando lo que Dios dice, aceptando lo que Dios dice, creyendo lo que Dios dice acerca de nosotros, creyendo en sus promesas, creyendo en lo sencillo como en lo complicado, en lo ilógico como en lo lógico, en lo natural como en lo sobrenatural. Y aquí, al momento que Dios está diciendo, dejen, nos está diciendo, no permitas que tus emociones intervengan, no permitas que tus sentimientos intervengan, no permitas que tus sentidos intervengan. Solo deja que tu fe lo crea, deja que tu fe lo acepte, ¿sí? Solamente tienes que consentirlo, tienes que permitirlo, tienes que dejarlo. La Escritura habla, o Jesús más bien, pone un ejemplo acerca de lo que nosotros debemos de hacer para cambiar nuestra manera de pensar, o para el arrepentimiento, porque como te decía antes, el arrepentimiento habla de cambiar tu manera de pensar, es un cambio de mente, es una metanoia, ¿sí? La palabra arrepentimiento es cambiar tu mente, y Jesús lo explica dando un ejemplo con una oveja que se ha perdido. Dice, el pastor tenía 100 ovejas y una se perdió. Así que el pastor va y busca la oveja perdida, ¿sí? El pastor va y busca la oveja perdida. Una vez que la busca, la encuentra. Después de que la ha encontrado, la carga en sus hombros. Después de que la carga en sus hombros, la trae a casa. Después de que la trae a casa, hace una fiesta porque ha encontrado la oveja que se había perdido, ¿sí? Y dice que así es la celebración que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente, es decir, por una persona que cambia su manera de pensar, por una persona que logra arrepentirse. Hay gozo, hay fiesta en el cielo. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que hizo la oveja para arrepentirse? ¿Qué es lo que ha hecho la oveja para arrepentirse? No hizo nada, ¿cierto? No hizo nada. El pastor lo hizo todo. Ella solo se perdió. El pastor fue y la buscó. El pastor la encontró. El pastor la cargó. El pastor la trajo de vuelta a casa. El pastor hizo una fiesta en su nombre. Pero ¿a qué hora se arrepintió la oveja? ¿Sí? ¿A qué hora la oveja dijo, me arrepiento, está bien, haré las cosas diferentes? No, no hizo nada. Lo único que la oveja hizo fue consentir que el pastor la cargara y la trajera de vuelta a casa, ¿sí? De la misma manera, nosotros debemos de consentir, debemos de dejar que Dios renueve nuestra mente. ¿Cómo lo hace? Por medio de su palabra, ¿sí? Por medio de sus promesas, por medio de lo que Él dice. Así que debemos de estar cerca, debemos de estar escuchando lo que Dios dice. Y al momento que dice dejen, significa que dejes que Él lo haga. No permitas que tus emociones intervengan. No permitas que tus pensamientos negativos intervengan. No permitas que lo que ves intervenga, sino que solamente te bases y te guíes por lo que Él dice. Y cuando solamente te bases y te guíes por lo que Él dice, entonces empezaremos a recibir y a disfrutar todo lo que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. Amén. Así que esto fue lo que le pasó a Naamán, ¿sí? Esto fue lo que le pasó a Naamán. En Segunda de Reyes, capítulo 5, habla acerca de Naamán. Naamán era un líder del ejército sirio. Era una eminencia, era un jefe, era un hombre muy importante en ese país. Era el favorito del rey de Siria, ¿sí? Era muy importante, era muy conocido, temido por las demás naciones, ¿sí? Así que él no solamente estaba a cargo de un grupo de soldados, no, él estaba a cargo de todo el ejército de Siria. Era una eminencia, era muy importante, pero tenía un problema, sí, tenía una enfermedad que era lepra.
él tenía lepra. Así que te podrás imaginar, para un hombre como él, en su situación, seguramente era muy deprimente, ¿no? Tener lepra. O que las demás personas pudieran ver que un hombre tan fuerte, que un hombre de hierro pudiera estar batallando con esa enfermedad. Así que Naamán estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario si había una solución, si había una cura. Tenía la esperanza que podía sanar. Así que uno de sus siervos, que por cierto era judía, le dijo a su amo que había un hombre en Israel, un profeta de Dios, que podía sanarle. Así que Naamán, al escucharlo, no dudó, con esperanza y con fe fue a buscar al profeta. ¿Sí? Fue a buscar al profeta. Pero Naamán tenía una perspectiva equivocada. Naamán tenía una limitación en su mente. Al momento de ir, él pensaba que el profeta iba a salir a su encuentro. Él pensaba tal vez que el profeta haría un evento para recibirlo, porque era una persona muy importante. Y que con un milagro asombroso, chasqueando los dedos, tocando a Naamán, inmediatamente sería sano de su lepra. Quizás eso era lo que pensaba Naamán, ¿sí? Pero sucedió completamente lo opuesto. Sucedió algo completamente diferente. Para empezar, el profeta Eliseo ni siquiera lo recibió. Mandó a uno de sus siervos. Y Eliseo no iba a hacer que Naamán sanara haciendo un milagro asombroso, sorprendente, haciendo algo mágico, haciendo algo impresionante. No. El profeta le dijo a su siervo que le dijera a Naamán que fuera al río Jordán y se sumergiera 7 veces y que quedaría sano, que quedaría limpio de su lepra. Así que Naamán, como tenía una limitación en su mente, como tenía una perspectiva equivocada, se molestó. Su fe y su esperanza le alcanzó para ir a buscar al profeta, pero no le alcanzó para el proceso. ¿Sí? Muchas personas son sanadas al instante. Muchas personas están esperando un milagro de parte de Dios y son sanadas al instante, pero otras no. Otras tienen que vivir o pasar por un proceso mientras la sanidad se manifiesta. Sí, por eso es importante utilizar nuestra fe durante todo el proceso, superar nuestras limitaciones. Así que Naamán tenía una limitación en su mente y se molestó mucho y dijo: yo pensé que el profeta iba a recibirme, iba a hacer un gran milagro, iba a sanar, pero me está pidiendo que me sumerja en el río Jordán. ¿Acaso es una broma? ¿Acaso no hay aguas más limpias en Siria? ¿Acaso no son mejores los ríos y las aguas de Siria? Y me pide que me sumerja en el río Jordán para quedar sano. ¿Sí? Naamán tenía fe en lo grande, en lo sobrenatural, pero no tenía fe en lo sencillo. ¿Sí? No tenía fe en lo que era lógico. ¿A poco no era más lógico sumergirte en el río Jordán que esperar que el profeta Eliseo, no sé, chasqueara los dedos e inmediatamente quedara sano? ¿No? Pero nuevamente los siervos de Naamán le salvan la vida. ¿Sí? Los siervos de Naamán le dicen: Señor, eres un hombre muy importante, eres un hombre muy valiente, con agallas. ¿Acaso si el profeta te hubiera pedido algo más grande, algo más difícil, a poco no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más si solamente te está pidiendo que te sumerjas en el río Jordán? ¿A poco no lo puedes hacer? Así que Naamán recapacita. Podríamos decir que rompe sus límites, rompe su manera de creer y dice: sí, es cierto. Si puedo hacer cosas más grandes, ¿a poco? Si puedo creer por cosas más grandes, por cosas sobrenaturales, ¿a poco no puedo creer por cosas tan sencillas? Así que Naamán va y se sumerge, pero no fue una vez, no fueron 2 veces, no fueron 3 veces, sino fueron 7 veces. Él se sumerge 7 veces. ¿Por qué? Porque esto habla de un proceso. ¿Sí? Esto habla de procesos también. Quizás Naamán se sumerge 1 vez, 2 veces, 3 veces. En ese momento pudo haber dicho: ya, vámonos, esto no es cierto. ¿Sí? Están jugando conmigo, me están haciendo una broma, no creo que vaya a sanar. Y se pudo haber ido cuando solamente iban 3 veces. Pero Naamán continuó hasta 7 veces. De la misma manera, esa es la manera en que el enemigo nos roba todo lo que Dios tiene para nosotros. Esa es la manera en que el enemigo te roba tu sanidad.
Esa es la manera en que el enemigo te roba, afecta a tu matrimonio, a tus hijos, tu familia, la iglesia, tu trabajo o cualquier cosa. Es la manera en que el enemigo la roba. Cuando nos hace que nos demos por vencidos, nos hace que nos rindamos en el proceso y empezamos a decir, no creo que sea verdad. Sí, ya me esforcé, he estado orando durante 3 años, durante 7 años, he estado pidiendo a Dios, he ido a la iglesia y nada pasa, nada sucede. Así que en ese momento no dejamos o impedimos que Dios renueve nuestra mente. En ese momento queremos intervenir nosotros, intervienen nuestros pensamientos, intervienen lo que vemos, intervienen nuestras emociones, lo que sentimos. Y en ese momento el enemigo nos roba todo aquello que Dios ha provisto para nosotros. Así que la clave es permanecer, tener una fe durante todo el proceso, tener fe para lo que parece poco y para lo que parece grande, ¿sí? Y más bien la clave es renovar nuestras mentes día con día, renovar nuestras mentes todo tiempo, a todo momento, tener más en cuenta lo que Dios dice, tener la perspectiva correcta en cuanto a Dios. Así que Naamán al final se sumergió 7 veces y su piel quedó como la de un bebé, ¿sí? La piel de Naamán quedó como la de un bebé, quedó limpio, completamente limpio. Naamán recibió su sanidad, por poco la perdía, por su limitación, por poco la perdía, ¿sí? Por tener la perspectiva incorrecta, por no permanecer constante en el proceso de su sanidad, por poco la perdía. Pero gracias a Dios que tenía personas a su alrededor que le ayudaron, que le aconsejaron. Sus siervos hablan de la humildad. Los siervos en esta historia hablan acerca de la humildad. ¿Por qué? Porque necesitamos tener humildad para poder recibir de parte de Dios. Sí, necesitamos humildad para tener la perspectiva correcta. Así que la perspectiva correcta está basada en el poder de Dios y no en nuestras circunstancias. Está basada en su bondad, en su amor, ¿sí? Tener la perspectiva correcta acerca de Dios es que nuestra fe esté basado en su bondad, esté basado en su poder, en su capacidad, y no tanto en mi capacidad, no en lo que yo veo, no en lo que yo siento, no en lo que percibo, sino en su bondad, en su capacidad. Porque hay que tener humildad para creer que Dios quiere sanarme, que Dios quiere bendecirme, que Dios quiere proveerme en las cosas más insignificantes, en las cosas más pequeñas. En el momento en que decimos, no creo que Dios quiera ayudarme para esto, ¿sí? No creo que esta sea la manera. No creo que Dios esté interesado en esto que parece tan insignificante. Dios tiene cosas más importantes por hacer. Dios tiene cosas más grandes por resolver. Eso es orgullo, ¿sí? Eso es orgullo. Y necesitamos la humildad para reconocer el poder de Dios, su voluntad, porque nosotros estemos bien, porque tú estés sano, estés fuerte, estés provisto, porque tú puedas disfrutar la vida, porque tengas más que suficiente. Amén. Así que nuestra perspectiva debe ser: para Dios no hay nada imposible y haré lo que me pida, ¿sí? Esa debe ser nuestra perspectiva, con humildad. Para Dios no hay nada imposible y haré lo que me pida. Sea sencillo, por más insignificante que parezca, por más sencillo que parezca, debemos de creer, ¿sí? Así que dejemos de complicárnosla buscando racionalidad frente al poder de Dios, ¿sí? Debemos de dejarlo de hacer difícil y comenzar a hacerlo fácil, ¿sí? Deja de hacerlo difícil y comienza a hacerlo fácil. Cree en su bondad, cree en su poder. Deja de un lado el tratar de razonar. ¿Será así? No creo que Dios lo pueda hacer así. No creo que Dios esté interesado en esto. No creo que como lo hizo Naamán, ¿sí? Naamán pensó que Dios lo iba a hacer de una manera, y él trató de imaginarse cómo, y trató de conectar todas las partes y decir, así es como Dios lo va a hacer, ¿sí? Utilizó la razón, y al no recibir lo que esperaba o como él lo quería,
en ese momento se desanimó y por poco pierde su milagro, por poco pierde la sanidad. Así que debemos de dejar a un lado el estar pensando cómo es que Dios tiene que hacerlo, el estar pensando el estar pensando basado en mis emociones, basado en las circunstancias. No, confiemos en el poder de Dios. Confía en que para Él no hay nada imposible y atrévete a hacer lo que Él te pida. Pareciera ilógico o lógico, pareciera natural o sobrenatural, sin importarlo. Amén. Así que debemos aprender a vivir procesos de fe. ¿Sí? Debemos aprender a vivir el proceso de fe. Como te decía hace un momento, creo que es más importante aprender a vivir nuestros procesos de fe que solo para momentos de fe. ¿Sí? Es más importante los procesos, mantenerte creyendo, que solamente creer para ciertos momentos en la vida. Así que el reto es creer en el poder que el Señor tiene y su deseo de vernos bien. Sí, ese es el reto. El reto es creer en el poder que Él tiene y la voluntad, el deseo, el anhelo de que nosotros estemos bien, de que tú estés sano, de que tú seas provisto, de que tú seas próspero, de que goces de buena salud, de que prosperes en todas las áreas de tu vida, mental, espiritual, física, económica, familiar, laboral, social. Dios desea que prosperes en todas esas áreas, ¿sí? En todas esas áreas. Y está interesado en el más mínimo detalle, en lo que pareciera más insignificante. Amén. Así que, como te decía hace algunos momentos, Jesús llama hombres de poca fe a las personas que se afanan, ¿sí? por la provisión. Jesús llama hombres de poca fe a aquellas personas que solamente utilizan su fe para ciertos momentos, para instantes, ¿sí? No llama hombres de poca fe, no se refiere de poca fe al decirte que no tienes fe o que tienes una fe muy pequeñita, sino que es más bien una fe que no usas constantemente, que no usas para lo más mínimo, que no usas para lo que pareciera insignificante. Amén. En Mateo, por favor, si lo podemos leer, capítulo 6, verso 32. Mateo, capítulo 6, verso 30 al 32. En la Nueva Traducción Viviente, igual, por favor. Dice así, verso 30. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Así que yo creo que si algo entristece a Dios, es que dudemos de su obvio deseo por proveernos, ¿sí? Si algo entristece a Dios, es que dudemos de su obvio deseo por vernos bien, de su obvio deseo porque tengamos hasta lo más mínimo, su obvio deseo de estar interesado, estar involucrado en las cosas más mínimas que parecieran más insignificantes, como lo es la ropa, la comida, ¿sí? Como es el pan de cada día, la provisión. La Escritura le está diciendo a las personas que le están escuchando en el capítulo 6 de Mateo, dice, ¿por qué tienen tan poca fe? Como diciendo, ¿por qué no creen que puedo proveerles en lo más insignificante? Y se la pasan afanados, se la pasan preocupados, se la pasan batallando contra estas cosas, ¿sí? ¿Por qué no creen que yo les puedo proveer? ¿Sí? Y después da esa famosa y hermosa enseñanza cuando pone, por ejemplo, a los pájaros
a los lirios del campo. Dice, si yo los sostengo, si yo les proveo, si yo les visto, si yo les alimento, ¿a poco no haré mucho más por ustedes? Como diciendo, ustedes son más importantes que ellos. Ustedes son más valiosos que la hierba que hoy se corta y mañana se echa al fuego. ¿Sí? Ustedes son más importantes, son más valiosos que todas esas cosas. Y si yo me encargo de ello, ¿a poco no me encargaré también de sus más mínimas necesidades? Si me encargo de las cosas más grandes, ¿a poco no me encargaré también de lo que parece más mínimo, de lo más insignificante, del pan de cada día, del que vas a comer mañana, de la ropa en que te vistes? Así que, si Dios te dio hijos, hoy que es Día del Padre, o más bien que le estamos celebrando a los padres, ¿no? Porque el Día del Padre ya fue. ¿A poco si Dios te dio a tus hijos, a poco Dios no te proveerá para sostenerlos? ¿A poco Dios no te proveerá para criarlos, para dirigirlos? Si Dios te dio un cuerpo, ¿a poco no lo vestirá? Si Dios te dio una boca, ¿a poco no la alimentará? Si Dios te dio una casa, ¿a poco no te proveerá para pagar hasta el último peso, hasta la última reparación? Si Dios te dio un negocio, ¿a poco no te dará la sabiduría para dirigirlo? ¿A poco no te proveerá lo necesario para que lo sostengas? Sí, Dios está interesado en lo más mínimo, pero debemos de mantenernos creyendo constantemente, en todo momento, en cada área de nuestras vidas. Amén. Los chicos de la alabanza pueden ir subiendo, por favor. Así que créele a Dios por tu sustento, por tu vida, por tus proyectos, por tus sueños. ¿Sí? No solamente le creas por tu salvación, no solamente le creas por el perdón de tus pecados. ¿Sí? Créele a Dios por tus sueños, por tus proyectos, por tu sustento. ¿Sí? Sus promesas, su promesa, la promesa de Dios para nosotros es que nunca nos dejará desamparados. Nunca te dejará desamparado. No importa la situación, no importa la circunstancia, nunca te dejará desamparado. Perdón. Así que debemos de levantarnos cada día. Sí, levántate cada día creyendo que Dios quiere bendecirte en tu trabajo, que Dios quiere bendecir tu familia, que Dios suplirá todas tus necesidades ante lo más mínimo, que Dios te proveerá en abundancia. ¿Por qué? Porque estás convencido de sus promesas y vives de acuerdo con su sabiduría. Amén. Así que la pregunta del día de hoy es la siguiente: si Dios nos dio a su Hijo para salvarnos, ¿no te dará con Él todas las cosas? Si Dios nos ha dado a Cristo Jesús para salvarnos, ¿a poco no nos dará junto con Él todas las cosas, todo lo que necesitemos? Amén, es verdad. Esto lo dice en Romanos capítulo 8. Romanos 8, verso 31 y 32. En la Nueva Versión Internacional dice así: ¿qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Todas las cosas. Amén. Así que recuerda esta pregunta todos los días. Todos los días cuando te levantes puedes recordarla. Si Dios nos dio a su propio Hijo, ¿a poco no nos dará junto con Él todas las cosas? ¿Sí? Si Dios te dio a tu Hijo, si Dios nos dio a Cristo Jesús, su propio Hijo, lo más valioso que el cielo tenía, ¿a poco no nos dará todas las cosas? ¿A poco no te dará sabiduría? ¿A poco no te dará la salud, la provisión, la fortaleza, la gracia, la inteligencia, la habilidad, la capacidad? Amén. Así que Jesús derramó su sangre para perdonarnos, y eso fue el precio que pagó por nuestra salvación. ¿Sí? Jesús derramó su sangre para perdonarnos, y ese fue el precio que Él pagó para nuestra salvación. En economía hay una frase que dice que el precio
refleja el valor, ¿sí? Que el precio refleja el valor. Así que Dios pagó el más grande precio que puede haber por medio de su Hijo. Dios pagó su Hijo, con su Hijo, por ti y por mí. Y si el precio refleja el valor, significa que tú eres lo más valioso para Dios, porque Él pagó con el más alto precio, con la sangre de su Hijo. Eso significa que eres digno, que eres amado, que eres lo más valioso para Dios. Amén. Eres digno, eres amado, eres lo más valioso que Él tiene. Créele, cree en su amor. Amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Fuerte aplauso al Señor. Cree en su amor. La manera de superar tus límites, la manera de vivir una vida de fe constante cada día es creer en su amor. Creer en su amor. Fe en su gracia. Amén. Así que ahí donde estás, mi hermano, te invito a que te pongas de pie. Vamos a celebrar Santa Cena, ¿sí? Vamos a celebrar Santa Cena. Recuerda que lo hacemos en memoria de Él. Al momento de participar de Santa Cena, lo hacemos en memoria de Él, no en memoria de nosotros, no recordando nuestros pecados, no recordando nuestros errores. Lo hacemos recordando su sacrificio, recordando su amor, en memoria de su amor, en memoria de su gracia, recordando lo que Él ha hecho, quien Él es. ¿Sí? Esa es la manera más digna de participar de la Santa Cena. Participamos de una manera digna, con toda confianza, cuando lo hacemos pensando en Él, recordando su sacrificio, recordando que Él llevó nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, recordando que Él derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, que Él nos ha limpiado, que nos ha liberado de toda maldición. Cuando participamos haciéndolo en memoria de Él, de esa manera, en su gracia, en su misericordia, en su amor, entonces lo hacemos de manera digna, con humildad. Participar de manera indigna es hacerlo con orgullo. ¿Cómo es hacerlo con orgullo? Pensando en ti, pensando en tus errores, en el error que cometiste en la mañana o el error que cometiste ayer, en las veces que has fallado y dices, no, yo no soy digno, yo no soy digno de participar porque, Ivanué, tú no sabes lo que es lo que yo he hecho. Eso es orgullo. ¿Por qué? Porque no te atreves a recibir lo que Dios ha hecho por ti. Cuando consientes lo que Dios ha hecho por ti y dices, lo creo y lo recibo, esa es humildad. Humildad es recibir, es dejar que Dios sea quien lo haga por ti. Orgullo es decir, no soy digno, es que he cometido muchos errores, es que he fallado mucho. Esa es falsa humildad, que realmente es orgullo. Así que en unos momentos más, cuando todos estemos listos, vamos a participar, gracias. Vamos a participar de Santa Cena, gracias. Y vamos a hacerlo con humildad, ¿sí? De manera digna, en memoria de Él. Así que tienes que recordar esto: eres digno, eres lo más valioso para Dios. Él pagó el más alto precio por ti. Eres santo, eres justo, eres amado. Hazlo con esa convicción, y al momento que participes, estoy seguro que puedes recibir sanidad, puedes ser restaurado, ¿sí? Puedes ser fortalecido. ¿Por qué? Porque es una promesa de Dios. No lo digo yo, es su promesa. Cuando crees, ¿cuánto puedes creer? ¿Crees que Dios puede sanarte? ¿Crees que Dios puede proveerte? ¿Crees que Dios puede bendecirte? Pues conforme a tu fe te será hecho. Amén. Así que ahí donde estás, todos tienen el pan, el vino, que es de manera simbólica, todos lo tienen. ¿Hay alguno que falte? Nadie. Todos estamos completos. Muy bien. Quiero leerte en 1 Corintios 11. Dice así. El apóstol Pablo dice: yo recibí del Señor
lo mismo que les transmití a ustedes. Si me lo pueden poner en pantallas, por favor. Primera de Corintios 11, versos del 23 en adelante. Primera de Corintios en la Nueva Versión Internacional. Primera de Corintios 11, del 23 en adelante. Nueva Versión Internacional. Dice, verso 23. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó el pan. Todos tienen su pan. Verso 24. Y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. Señor, te damos gracias por tu cuerpo, que fue sacrificado por nosotros. Gracias, Señor, porque no renunciaste a ir a la cruz, para que hoy yo pueda disfrutar de la vida que viene de ti. Gracias, Señor, porque en tu cuerpo cargaste con mis dolores, con mis enfermedades. Por tu gracia estaré completamente sano todos los días de mi vida. Disfrutaré de buena salud, de la vida que viene de ti. Estaré fuerte, saludable. Ninguna enfermedad podrá permanecer en mi cuerpo, porque por tu llaga hemos sido sanados. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puedes participar del pan. Verso 25. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Señor, te damos gracias por tu sangre que has derramado por nosotros. Gracias, Señor, porque tu sangre nos ha limpiado de todo pecado. Gracias porque tu sangre nos ha redimido de la maldición de la ley. Y hoy podemos estar delante de ti completamente limpios, santos, justos y disfrutar de todas tus promesas y de todas las bendiciones que coronan la cabeza de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Puedes participar de la copa. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Fuerte, fuerte, fuerte. Gracias a Dios. Gracias a Dios por sus promesas, por su palabra, por su sacrificio. Así que recuerda romper tus límites, ¿sí? Recuerda que tu fe, la fe te va a sostener en cada proceso de tu vida, ¿sí? La fe no es solamente para momentos, la fe es un estilo de vida. Y la fe se basa en su amor, en su gracia, en su misericordia. Cree que Dios quiere proveerte, cree que Dios quiere bendecirte, cree que Dios quiere verte bien y que está interesado en las más mínimas cosas, en lo que pareciera más insignificante. Dios quiere que estés provisto, que estés cubierto en cada área de tu vida. Amén. Así que dale otro fuerte, fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios. Así que estamos por terminar. Así que vamos a orar. Si gustas tomar tu lugar, vamos a orar por las ofrendas para después terminar. Y te recuerdo que hoy estaremos celebrando a los papás. Hay un pequeño convivio para ellos. No lo pudimos hacer el domingo pasado, pero lo hacemos hoy. Así que no pasará desapercibido. Así que todos están invitados. Puedes quedarte al finalizar aquí en la cabañita.
hay una comida, me parece que hay barbacoa, ¿verdad? Sí, creo que sí hay barbacoa para los papás y habrá regalos y muchas sorpresas, así que estás invitado. Bueno, Señor, te damos gracias por estas ofrendas que se van a levantar. Gracias, Padre, por tu provisión de cada día. Gracias, Señor, porque tu anhelo, tu deseo es vernos bien, es que estemos bien, es que estemos saludables, provistos, prósperos en cada área de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias por estas ofrendas. Y damos con alegría, Señor, porque creemos en tu amor y en tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, pues, mientras pasan por ahí con los ofrenderos, te recuerdo que tenemos reuniones los domingos, 10 de la mañana y 6 de la tarde. Miércoles a las 6 de la tarde también tenemos reunión general. El grupo de la alabanza se reúne en sus ensayos los sábados a las 4 de la tarde. Por si alguien, anunciamos lo del grupo de la alabanza para que estén enterados y también para si alguien gusta participar, ¿sí? Para alguien gusta integrarse, si tiene algún don, alguna habilidad musical. Yo no lo tengo, por eso no me integro, así que, pero si tú tienes alguna habilidad, algún talento, algún don, puedes acercarte con toda confianza los sábados a las 4 de la tarde. Ellos tienen su ensayo. También tenemos grupo de jóvenes los sábados a las 6 de la tarde, después de que termine el ensayo del grupo de alabanza, a las 6 de la tarde también el grupo de jóvenes tiene su reunión. Así que si tienes por ahí un joven, si tú eres joven, si tienes un hijo entre adolescente y joven, puedes mandarlo y será muy bien bienvenido. Me parece que son todos los anuncios. Bueno, y te recuerdo que tenemos la celebración a los papás ahorita en unos momentos, así que nuevamente pues estás invitado. Amén, así que muchas gracias también a todos los servidores, a todos los que han estado preparando el evento, a todos los que preparan domingo con domingo, semana con semana, las reuniones. Muchas gracias por todo su apoyo y por su servicio, que es de gran bendición para todos nosotros. Y bueno, te invito a ponerte de pie ahora sí, para quedar despedidos. Ahí donde estás, si gustas levantar tus manos y decimos juntos: que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezcan irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de hoy y hasta que nuestro Señor Jesús vuelva, te encuentre a ti y a mí reunidos, superando nuestras limitaciones, caminando en fe día con día. Los que así lo creemos decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.